El miedo es una reacción natural, un mecanismo de la vida para protegerse. Está bien tener miedo. Bienvenidos a Con Terror Podcast. Acompáñanos a explorar los sucesos y acontecimientos que han aterrado la conciencia colectiva de la humanidad, buscando desde los fenómenos paranormales sin resolver a los hechos más corrientes y mundanos que nos podrían pasar a cualquiera. Abandona toda esperanza de un final feliz y deja que los cuervos te guíen en este viaje a las entrañas de lo desconocido. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hank, bienvenidos a Conterror Podcast una vez más. Siempre el compañero Roger, Alex y persona Hank. El día de hoy le hablaremos acerca de el Triángulo de las Bermudas. Nuestro lector será nuestro querido Alex. Y como dice aquel, adentro, el pa'lante. Bueno, vamos a comenzar con un poco de historia esta vez, porque ya el Triángulo de las Bermudas ya es un poco más conocido de otras cosas que hemos hablado aquí, como Missing 411 o la mafia de la Puma. El video pterodáctilo. La primera mención documentada acerca del Triángulo de las Bermudas se hizo en 1950 por Edward Van Winkle Jones, periodista de Associated Press, que me parece increíble que siendo un periodista de Associated Press escribiera eso, pero bueno. Escribió al respecto de algunos barcos perdidos en la zona. No, van a ir viéndolo a lo largo de esta historia. Que, habló al respecto de algunos barcos perdidos en la zona de las Bahamas. Jones dijo que las desapariciones de barcos, aviones y pequeños botes eran misteriosas. 2 años después, en 1952, George X. Sands afirmó en un artículo para la revista Fate que en la zona sucedían extrañas desapariciones marinas. En 1964, el escritor sensacionalista Vincent Gladys acuñó el término Triángulo de las Bermudas para referirse a esta zona. Así fue como se le bautizó en un principio. En un artículo para la revista de Pulp Fiction estadounidense, Argosy, al año siguiente publicó el libro Invisible Horizon, Marico, True Mysteries of the Sea. El libro invisible, o sea, el libro invisible está ahí. ¿Dónde está? Ahí, pues. Ahí. ¿Cómo ¿No se lo sabes? escribiste? Está, yo lo puse. Invisible Horizon, The True Mystery of the Sea. Horizontes invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado el mortal Triángulo de las Bermudas. Gladys determinó que el área de las desapariciones formaba un triángulo cuyos vértices eran Miami, San Juan, en Puerto Rico y las islas de las Bermudas, de donde obtiene el nombre. Los escritores posteriores no siempre siguieron al pie de la letra estos límites, algunos incluso lo extendieron hasta las costas de Irlanda. Huevona. Es así, porque por lo general tú en las películas siempre es el triángulo de las Bermudas, pero hay gente que no es un triángulo. Es un dodecaedro. ¿Dónde coño es que está el triángulo de Bermuda ubicado? Miami, El original. O sea, en teoría es Miami, Bermuda, Puerto Rico. y Ajá. Bermuda. Wow. Yo digo que es el triángulo porque si el barco desaparece por fuera, no cuenta. Porque esos son los que no, porque el barco, tu barco no se hundió porque no tocaste el triángulo. Es como en las películas de narcos, que los narcos cruzan la frontera de México los policías. Ya no es mi peor. Ya no es mi peo. Y que atrápenlo, cruzó 2 metros más de tierra. No se puede hacer más nada. Pero la política internacional no funciona. Por lo cual, hay muchos de los accidentes que se le atribuyen al triángulo que han pasado a estar en lugares tan equidistantes como Irlanda o las Islas Canarias. La popularización del término viene en la década de los 70, 11 años después de la creación del mismo. El pretendido misterio se ha convertido en un verdadero mito y pasó a ir la inmortalidad en la cultura popular gracias a Charles Berlitz, que ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior con el triángulo del dragón. Disculpen, estamos un poquito dummy. Estamos, no jodas. ¿Quién fue que creyó que había un carro invisible? Siguiendo. Falta que ellos sepan de eso. Siguiendo con el triángulo de las Bermudas.
El escritor neoyorquino que habla sobre temas paranormales publicó el superventa The Bermuda Triangles o el Triángulo de las Bermudas, donde tomó gran parte de los relatos de Gaddis y los replicó, así como otras desapariciones, que es por donde digo de tan equidistantes de Irlanda a las Islas Canarias, porque en las desapariciones vamos a ver las tengo un poquito más localizadas. Por lo general representando de manera imprecisa y en ocasiones exageradas y con datos inventados muchas de las desapariciones. Bueno, para todo inventado. El Triángulo de las Bermudas ha recibido crédito por muchas desapariciones que ocurrieron muy lejos de sus límites oficiales. A la fecha, unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en el área particular del Océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones pueden explicarse, otras no pueden serlo tan fácilmente. Y los temas continúan siendo un misterio tanto para creyentes como para escépticos. De aquí tengo una pequeña cronología de 4 casos de aeronaves o navíos que se perdieron y que están un poquito más emparentados al caso. En noviembre de 1909, el Spray, un pequeño yate aventurero canadiense, se perdió en las inmediaciones del Triángulo de las Bermudas con su capitán o su único tripulante, Joshua Sloan, que fue declarado muerto días después porque no se pudo encontrar al pequeño veslero, pero es el Atlántico. Es temporada de ciclones. La guara. No es muy difícil de imaginar que el pequeño yate se hubiera podido adentrar en mar y hubiera ocurrido una tormenta que lo hubiera llevado a las profundidades. En 1917 se hunde el SS Timantha, que se dirigía a Buenos Aires desde Norfolk, Virginia, con una carga de carbón y una tripulación de 21 personas. No emitió ninguna señal de radio, a pesar de que tenía capacidad para hacerlo al momento de desaparecer. Nunca más se volvió a encontrar. Que la carga era muy grande y todavía no han llegado, pues. Es muy pesada y no han llegado. En 1919 se hunde uno de los más conocidos casos del Triángulo de las Bermudas, el USS Cyclone, con una tripulación de 308 hombres a bordo debido a un huracán. Y este es uno de los que se sabe que se hundió por un huracán, pero muchas veces ponen como no, porque él tenía una ruta predeterminada que iba hasta Brasil y nunca llegó, porque se hundió por el huracán. Ahorita sabemos eso, pero en los tiempos que se escribió el libro de Bliss y los de Gadi, decían que no, que puede haber sido los de los portales alienígenas y esas cosas. Me hace gracia que es literalmente tantas vainas, tanta controversia, cuando es que sí, única zona del planeta con huracanes. ¿Por qué se hundió el barco? Los alienígenas, fue una alienígena. Un agujero de gusano, huevón, que se abre el planeta. O sea, si está en la zona de huracanes, de más huracanes del mundo, ¿qué pudo haber pasado? Mira, con 90% de probabilidad, aliens. Un 70%, un portal interdimensional. En 1921, y para poner un ejemplo de los que están de las desapariciones que son atribuidas del Triángulo cuando no pasaron ahí, fue el hundimiento de la nave carguera Carroll A. Deering, que se hundió en Cabo Hatteras a 1050 kilómetros al oeste del Triángulo de las Bermudas. No, bueno. Perdón, de la isla de las Bermudas y unos 800 kilómetros al noroeste del Triángulo. Muy alejado del Triángulo, pero es una de las desapariciones que Bliss adjudica al Triángulo en su libro, para que se vayan dando una idea. Es que tiene un área de efecto, o sea, está el triángulo y después está el área de efecto extendida y que cuál es el límite hasta donde el escritor le dé la gana. ¿Cuál es tu límite? El cielo es el límite. Tú puedes con todo. Be yourself. Vamos con las desapariciones. Y ya terminamos un poquito de hacer. Vamos con otras de las desapariciones más famosas, que son las del Star Tiger y el Star Ariel. Dos bombarderos de guerra de la época de la Segunda Guerra Mundial del Cuerpo Aéreo Británico, que fueron reconvertidos en aviones de pasajeros. Qué conversación tan interesante, cuando te imaginas que ¿dónde estás viajando para tus vacaciones? En un avión de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Como en iCarly, marico. Pueden saltar en Japón.
por su denominación o por su matrícula aérea, GAHNP Star Tiger desapareció el 30 de enero de 1948 en un vuelo que iba de las Azores a las Bermudas, mientras que el Star Ariel desapareció el 17 de enero de 1949 en un vuelo de las Bermudas a Kingston, Jamaica. Ambos, como había dicho, ambos eran aviones de pasajeros Avro Tudor 4, operados por the British South American Airways. Ambos aviones están operando al límite de su alcance y el mínimo error o cualquier falla del equipo podría evitar que llegaran a las pequeñas islas. Porque también esa es otra cosa, los aviones estaban volando a la máxima altura que podían, a la máxima velocidad que podían y al límite de su vida útil. Sostenidos por esperanzas de cinta plástica. Exacto, porque recordemos que, como dije, eran aviones de la Segunda Guerra Mundial que fueron acondicionados para cargar pasajeros. O sea, esos aviones vieron chingadera y media y todavía los estaban llevando al límite. Como cuando está el vigilante sobreexplotado que tiene como 80 años. Ajá. ¿Sabes? Que en un mundo se va a morir de trabajo. Pues esos carros que tú ves aquí que no, mano, están nuevecitos. Chevete con la parte por la mitad, que tiene un taxi encima, una vaina. Ajá, y que están nuevecitos. Que le falta una puerta y funciona con pilas para hacer. No, Con el con el poder de la fe. sí, Con el poder de la ferra. O como le dio en Twitter, con el poder de la vocación. No, porque el señor cree que los doctores tienen que hacer consultas a través de Twitter gratis. Por vocación. Esa misma vocación es la que mantiene esos aviones en el aire. El 28 de diciembre de 1948 también se desapareció otro avión en las inmediaciones del Triángulo, un Douglas DC-3 de número de matrícula NS1602002. Desapareció en un vuelo desde San Juan de Puerto Rico a Miami. Nunca se encontraron rastros del avión o de las 32 personas que iban a bordo. En una investigación hecha por la Junta Aeronáutica Civil, se encontró que no había suficiente información disponible para determinar la causa de la posible desaparición. De bolas, no tienes el avión, es como, ¿con qué coño vas a trabajar? Y que nunca encontramos nada. Aquí. No voy a imaginar. Y que nunca encontramos nada, por lo cual no podemos terminar. ¿Qué pasó? Bueno, de bola, o sea, lo que no esperaría. Otra desaparición de aviones en el Triángulo fue el KC-135 Stratotanker, un avión carguero de guerra, el 28 de agosto de 1963, cuando un par de aviones Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron y se estrellaron contra el Atlántico a 300 millas al oeste de las Bermudas. Algunos escritores dicen que si bien los dos aviones chocaron, hubo dos sitios distintos de choque, separados por más de 160 millas, 260 kilómetros de agua. Sin embargo, las investigaciones de Kush, que es un bibliotecario que hablaré un poquito más adelante, pero que literalmente es mi héroe de esta historia, en cuanto lo cuentes la parte de él, demostró que las versiones no clasificadas de los informes de la investigación de la Fuerza Aérea reveló que el campo de escombros que define el segundo lugar del accidente fue examinado por un barco de búsqueda y rescate que encontró una masa de algas y de madera flotante y una vieja olla, lo que quiere decir que solo hubo un accidente y lo otro fue basura marina. Entonces, en definición, porque esta parte sí la conté y siento que está un poquito enredada. Los dos aviones chocaron y se creó un área de escombro, pero según el de Bermuda Triángulo, el libro, dice que vieron dos escombros haciendo que los aviones chocaran mágicamente contra el aire o algo así. Y lo que pasó fue en realidad que estaba la masa de escombros y una masa de algas pegada a una boya, que la Marina Vieja dijo, masa de alga pegada a una boya, vamos a seguir hacia la zona del desastre. Otra de las míticas desapariciones aéreas en el Triángulo de las Bermudas es el ya inmortalizado vuelo 19, que ocurrió en 1945. Y es uno de los incidentes más conocidos, probablemente el que más conocido en la cultura popular acerca del Triángulo de las Bermudas cuando se trata de aviones.
y es la pérdida del escuadrón 5 de 5 bombarderos TBM Avengers de la Marina de los Estados Unidos Los Avengers, No, marico. No, weón. durante un vuelo de entrenamiento que saldría de Fort Lauderdale a Florida el 5 de diciembre de 1945. De acuerdo con el libro de Charles Berlitz, una escuadrilla de aviones navales desapareció sin dejar rastro, después de informar varios efectos visuales extraños. Un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció durante la búsqueda de esta escuadrilla. Según Berlitz, los restos de los Avengers debieron ser encontrados en los días siguientes, considerando que los restos flotarían y que había mar tranquilo, con cielo despejado. Añade que el informe del accidente de la Marina se lo atribuyó a causas o razones desconocidas, mientras que algunos hechos de la versión de Berlitz son exactos. El autor omite hechos importantes y tergiversa otros. La desaparición de un experimentado escuadrón de aviadores de combate perdiéndose en una tarde soleada es falsa. En primer lugar, se trataba de pilotos en entrenamiento, o sea, el único experimentado era el líder de la formación. Los demás eran pilotos que necesitaban más horas de vuelo para conseguir la graduación certificada como pilotos de combate. Ah, y todos desaparecieron. Sí, en ese era uno de los entrenamientos para ganar horas de vuelo. Ah, claro, entonces que no, los pilotos de 8000 horas no pudieron encontrar qué habrá pasado. Mientras tanto, un tipo que está agarrando el avión por tercera vez en su vida, no, Como todo excepto el jefe de escuadrilla, el teniente Charles Carroll Taylor, quien había estado en combate y registrado un tiempo de vuelo significativo. Sin embargo, Taylor no había volado en esa área en particular. Además, si bien el teniente Taylor es descrito como alguien calmo y confiable, tanto su hoja de servicio como las transmisiones de radio muestran una realidad diferente. Durante la guerra había abandonado su ruta en 2 ocasiones en medio del Pacífico para regresar al portaaviones después de haberse perdido. Mientras que durante el vuelo 19 las transcripciones revelaron que estaba desorientado y que no era capaz de tomar decisiones con confianza. El informe original de la Marina refleja esta situación, pero fue alterado debido a los deseos de su familia, presentando una imagen favorable del comandante. Porque aquí lo que pasa también es que el carajo tenía fama de borracho. no, para rematar. Coño. Y se dice que ese día que dieron ese vuelo de entrenamiento, el carajo ya estaba también pasado de copas o con la resaca. Y por eso no pudo orientarse suficientemente bien, sumado a que no sabía muy bien cómo era el área porque no había estado volando sobre esa área, ocasionaron que los aviones se perdieran. Porque la teoría más que más se cree actualmente es que ellos hicieron la ruta saliendo de Fort Lauderdale y en un punto, en lugar de dar vuelta, viraron, pero siguieron yendo hacia el norte. Y ya para cuando se dieron cuenta de que estaban muy perdidos, no pudieron volver porque ya se les había acabado el combustible y terminaron cayendo cayendo al mar. Miércoles. Al mar. Yo es que estoy pensando, si de por sí es peligroso tomar, o sea, estar como que en un estado de ebriedad mientras conduces un carro, imagínate el estado de ebriedad. Tomar estando a pie, man. Imagínate. Y meten un avión ahora. Y no, si de por sí conduciendo la gente toca tomar, imagínate un avión tomado y que no estoy finísimo en el avión de cabeza. Es finísimo, el carajo estrellado hace media hora por volver metido en las tripas. Es fino. En cuanto a las condiciones atmosféricas del día, al momento de recibirse la última transmisión, el tiempo estaba desmejorado y se avecinó una tormenta, zona de huracanes. Los aviones TBM Avenger nunca fueron diseñados para el amerizaje, al contrario de lo que dice Berlitz. Y es que eran aviones bombarderos del Pacífico. Esos son los típicos torpedos que se ven en la película, o la que más se me viene ahorita a la mente es Midway, que fue de como 2019. Y esos aviones son hechos. ¿De botella que estás hablando, marico? Ok. Pero igual, son aviones que están hechos para aguantar disparos a lo bruto, para recibir metralla y seguir volando. Las vergas son pesadísimas. O sea, en lo que tocan el agua, no hubieran flotado, se hubieran Triple hundido. hundido. Claro, te hundido, doble hundido, triple hundido.
la experiencia de combate en el Pacífico demostró que un avión Avenger se hundía muy rápidamente si descendía al mar. O sea, no se hundía, se hundía rápidamente. Triple hundido. Triple hundido, marico. Yo ya tengo una teoría pasada. Yo ya tengo una teoría. La explicación más probable, como decía, al suceso es que el jefe de la escuadrilla se desorientara, habría creído incorrectamente que estaban lejos del suroeste de los Cajos de Florida y en consecuencia habría girado bruscamente hacia la derecha creyendo que se encontrarían con tierra. En cambio se encontraron exactamente donde debían estar, mucho más allá de las Bahamas, por lo cual al girar a la derecha se internaron en mar abierto hasta caer por falta de combustible, lo que explicaría la desaparición de los 5 aviones. Y lo que explicaría más la desaparición del avión que saldría en su búsqueda, el Mariner, es que esos aviones casi que hacían combustión instantánea. What? ¿Cómo así? ¿Se prendían fuego de nada? Sí, porque la verdad es que el gas de los motores y de la combustión se solía acumular dentro del avión, haciendo que la más mínima chispa, que uno de los tripulantes encendiera un cigarrillo o algo, ¿Quién diseñó esos aviones? era ese tipo de guerra. Muchos diseños no tenían. Los necesitaban apresuradamente. Es que si el avión explota, no es que como eran de guerra, y que señores, si se llena de gasolina y el avión se prende fuego, y le dicen de que, por favor, lo habrían derribado antes que dé tiempo de que eso pase. No, señores, bueno, tú ves que te están derribando, te trae contención mamá, bueno. Lo mata y lo quema, ¿no? O no, peor, y que nunca se dieron cuenta porque no, es que el avión siempre tenía ventilación extra, hueco que de balas que le habían hecho. Y bueno, retomando, en Guanajuato, el avión Mariner, que son propensos a explotar, que también desapareció, un navío en la zona, el SS Gaines Smile, informó de una explosión por encima del agua poco después del despegue del PBM Mariner. A lo que se podría atribuir que fue el PBM Mariner que salió en búsqueda de los aviones. Ay, Dios. Y más tarde se pudo divisar una mancha de aceite en ese punto. Aunque el mal Ya va, pero desapareció un grupo de aviones, desapareció. Otro avión mandaron a buscarlo y también desapareció. Creo que se cree que pudo haber explotado por eso, porque eran fáciles de explotar. Coño, Tenían activado al daño amigo. Bueno, a los ingenieros mecánicos de esa época, ¿sabes? Hay un coño de tiro. Y un coño de tiro, pero si pasa una colorada, se quema. y el gobierno pero dispara bien. Sí, dispara. Es barato, sí. Barato, sí. Y el mal tiempo impidió que se recuperara cualquier resto de lo que pudo haber quedado del avión. Bueno, según los informes navales, entre 1942 y 1945 hubo numerosos accidentes de entrenamiento en la base de Fort Lauderdale, los cuales representaron la pérdida de 95 tripulantes y 10 aeronaves. Tengo déficit de atención. Volviendo. Retomando el tema, porque me distrae como un huevón. Ajá. En 1991, los restos de otros 5 Avengers fueron descubiertos frente a las costas de Florida, pero los números de series de motor revelaron que no eran el vuelo 19, eran otros aviones hundidos. What? Que mandaron a buscar el 19. No. Y llaman y que, base, tenemos un problema. Porque encontré los restos de un avión. Pero eso fue lo que te mandamos a encontrar los restos de un avión. No, me encontré los restos de otro avión. Ya, pero espérense este plot twist, porque, encontraron otro resto. La verdad es que aquí nadie se acordó de eso, porque más tarde se supo que esos aviones eran aviones obsoletos que fueron hundidos a propósito. Oh, ok. Los habían hundido y después, miren, los encontramos. Ya, pero esos no fueron los que habíamos mandado hundir. Con que estaban. Pero es que me daría mucha risa hundir unos aviones a propósito para que sean, yo que sé, una arrecife artificial. Y los extraen de nuevo. Estos aviones hundidos que no sé qué. Y un tipo llega, el encargado de allí, el general. Y que esta serie yo lo conozco, este estaba descontinuado y era basura y lo mandamos a hundir. ¿Para qué lo trajeron? Porque lo encontramos hundido. Sí, porque bueno, ahí es donde tenía que estar.
Es que me imagino el que lo habrá sacado después que le dicen de que no, es que los habíamos hundido a propósito. Vuelvo a los hundí. La refutación a Berlitz. Se queda pegado. Cuando me lo hundí. No se la estuvo más bueno, chico. Ah, sigue. Perdón. La refutación a Berlitz. Lawrence Koch, quien ya había mencionado antes, fue un bibliotecario de la Universidad Estatal de Arizona en la época del incidente del vuelo 19. A comienzos del año 1975, se sintió integrado. Tío, Se convirtió en un tigre. Entonces, la mami no pudo. entonces pensé que ahí es como inició. No hay seriedad. No cierra, huevón. Ay, ya, coño. Como podrán ver, nos podemos tomar en serio por más de 5 minutos, así que siguiendo. Vamos a ver. Intrigado por el número de estudiantes que llegaban preguntando acerca del Triángulo de las Bermudas Ya, pero llegaron a preguntar, ¿tengo las Bermudas a dónde? a la biblioteca. Como que la ya debe ser, que la debe ser la encargada de esa biblioteca. Que llega gente preguntando, ¿tengo las Bermudas? Es el pana, por eso el pana refutó al otro. Ok. Entonces, déjame terminar. Comenzó entonces una exhaustiva investigación, porque al carajo le llegan, ¿sabes? El típico docente bujón de primer semestre, todo ahí que. Disculpe, ¿tiene el libro del Triángulo de las Bermudas? No, weón. Yo, weón. Y de paso tú le preguntas a ese pana de que está empezando la universidad, ¿y tú por qué quieres saber eso? Y te llega, porque yo voy a resolver ese misterio. No dudo que uno le haya llegado así. Bueno, comenzó entonces una exhaustiva investigación de seguimiento de los informes originales de las desapariciones a las que se les atribuía el Triángulo de las Bermudas. Finalmente publicó sus hallazgos en 1975 en el libro The Bermuda Triangle Mystery Solved, o el Triángulo de las Bermudas, o el misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto. La investigación de Koch reveló una gran cantidad de incoherencias y faltas de exactitud entre los informes de Berlitz y las declaraciones originales de los testigos y participantes. ¿Qué pasó? Pero, es que yo no cojo este huevo. ¿Por qué? Mi imagen se cambia. Tú estás hablando. Se queda viendo la pantalla como media hora, marico. No puedo. Sí, marico. Ya. Ajá. Las declaraciones originales de los testigos, participantes y otros involucrados en los incidentes demostró que muchos de los casos citados por los difusores del supuesto misterio ni siquiera existieron. Presentaban números de vuelos falsos o incluso barcos inventados, y que la mayoría de las tragedias que sí ocurrieron se sitúan fuera de los límites del Triángulo de las Bermudas. Notó que había casos en los que no se informaban de datos pertinentes. Por ejemplo, en el caso del navegante circunnavegador Donald Cromworth, que Berlitz presentó como un misterio, a pesar de que hubo evidencia clara de que Cromworth había fraguado el proyecto de su viaje y probablemente se suicidó. Mierda. Como los carajos japoneses que estamos viendo temprano. Verga, tío. ¿Están viendo suicidios japoneses? No, unas vainas de gente que Una abandonando. vaina que es como una empresa Gente abandonando, Ah, abandonando su vida, ¿no? Vaina así como que que le pagan a una empresa para desaparecerlo. y tipo me movió a otro estado con otro nombre y otro trabajo. Según Koch, la credibilidad de Berlitz, abro comillas, es tan baja que virtualmente es inexistente. Si Berlitz informase de un barco, que un barco es rojo, las posibilidades de que fuera de otro color constituirían casi una certeza. Dice cosas que simplemente no son ciertas, deja de lado tanto lo material que contradiga su misterio. Cierro comillas. O sea, el carajo, ¿y qué? Si este huevón te dice que el cielo es morado, es blanco.
Otro ejemplo fue el barco de transporte que Berlitz describió como perdido sin rastro por 3 días en el Atlántico, cuando estuvo perdido por 3 días en un puerto del mismo nombre, Manzanillo, en el Océano Atlántico. O sea, el barco ni siquiera se perdió en alta mar, se perdió en el propio puerto en el que estaba. ¿Te imaginas esa vaina que escriben y que no, el barco desapareció? En noviembre, el 1 de noviembre lo vieron y después fueron 3 días hasta que reapareció mágicamente. La realidad, llega el dueño, ¿dónde está mi barco que yo pagué para que me lo cuidaran en este puerto? Y el que... El carajo, el encargado del puerto. El encargado viendo el libro. Ya va, señor, no tengo ni idea, démonos una vaina. 3 días, que está al lado. Es un pego. 3 días después, encontré el barco, lo movimos para otro puerto y se nos olvidó. Y lo encuentran. Y entonces escriben, apareció mágicamente el barco. No, capaz. El carajo, el encargado del puerto, era analfabeta. Sin saber cómo. Y cuando le preguntaron el nombre del barco, no está. Pasando la misma página una y otra vez. No El está. nombre del barco, toda la vaina así. Quedó por dentro. No se lee, güey. Yo no se lee, ¿qué hago? Koch también argumentaba que un gran porcentaje de los accidentes que Berlitz atribuye a las misteriosas influencias del Triángulo de las Bermudas realmente ocurrieron muy lejos de ahí, como ya lo había mencionado. Koch extrajo varias conclusiones del libro. La proporción entre los buques y aviones que se informan como perdidos y los que atraviesan sin problema el Triángulo de las Bermudas no es significativamente mayor que en cualquier otra área del océano. Es una zona donde son frecuentes las tormentas tropicales repentinas. La desaparición total de algunos barcos no debería considerarse rara, desproporcionada o improbable, ni siquiera misteriosa. Las estadísticas de los casos fueron exageradas debido a una pobre investigación, como por ejemplo algunos botes informados como perdidos y que finalmente regresarían a puerto con cierto retraso, permanecieron en los registros como perdidos misteriosamente. No, la verdad es que me imagino el grande y que no, esta zona está muy arrecha. Este barco desapareció. El que no desapareció, solamente llegó una semana tarde porque perdió el norte, se le dañó la brújula. Y él le tapa la boca a la persona. Desapareció. Desapareció. Pero desapareció. En los informes de Berlitz, en las circunstancias de las desapariciones, confirman que se miente o se exagera por muchos casos. Por ejemplo, cuando Berlitz informa sobre un barco que había desaparecido en un día de sol, los informes del tiempo de esa fecha indican que había una tormenta tropical. Por eso puse lo de la frase del carajo. Y que si este carajo dice que pasó esto, no pasó esto. Es que me dije el tipo contando el cuento. Era un día soleado, sin una nube, y el barco, una ola enorme, se lo tragó, que parecía venir de la nada. La realidad, había una tormenta como no se había visto nunca en la vida, y después de 800 olas que trataron de tumbar el barco, la ola 801 lo logró, y se lo llevó. Un desolado del cielo negro y Dios bajando para matarlo, ¿no? Al final, Koch concluyó que la leyenda del Triángulo de las Bermudas era un misterio fabricado, perpetuado por escritores que, intencional o ignorantemente, hicieron uso de conceptos erróneos, razonamientos defectuosos y del sensacionalismo. Y sí, porque también, bueno, ya se está viendo lo de que dice Koch, pero estudios más recientes de la Marina Costera estadounidense revelan que la proporción de barcos que se hunden y aviones en el Triángulo de las Bermudas es que sí, el 1% de los barcos y aviones que pasan por la zona. Hay zonas que son mucho más peligrosas, como por ejemplo los grandes lagos, que se unen casi que 5, no me acuerdo de la cifra porque no la puse tampoco, yo, pendejo, que es como 5 o 10 veces superior a la del Triángulo de las Bermudas. De hecho, cuando investigué sobre la parte de los grandes lagos, porque eso fue hace tiempo, no para el guión, es increíble la cantidad de barcos que se hunden en los grandes lagos solo por estar en los grandes lagos. Un lago tan grande que cuando estás en el centro no ves la costa. A ver, Son lo que es la verdad natural que se va entre Estados Unidos y Canadá. Que son ajá. los que están entre Chicago y Illinois y eso. Verga. Pero sí, pero esos lagos tú vas en un barco y eso es tan grande que tú llegas al centro y tú no sabes para dónde es la costa. O sea, literalmente solo ves agua.
Es que literalmente ahí en los grandes lagos hay registro de que se han desaparecido barcos desde que inició la colonización de América. Bueno, y uno que no me da risa porque en el incidente murieron muchas personas, pero es literalmente esto se pudo haber evitado, pero dijeron, no, mejor vamos a hacerlo así. De un barco de pasajeros que llevaba, que se suponía que era un ferry, en el que se iba a hacer la fiesta de unos trabajadores para una empresa. ¿Qué pasa? Los carajos solo contrataron un ferry, pensando que no iba a ir tantos trabajadores de la empresa a celebrar el día. Fueron todos los trabajadores, con mujeres, con hijos, con niños. ¿Qué Mierda. cosa? Que el ferry estuviera sobresaturado de personas, superando su capacidad máxima de peso para estar a flote, se escoró y se hundió. Mierda. Se murieron como Se 100 escoró. personas. Mierda. O sea, literalmente todo pasó casi sin salir a los grandes lagos. Está en el canal para salir a los grandes lagos. Mierda, guau. Pasó así literalmente a la vista de cientos de personas. A la verga. Y mira, es que se está hundiendo. 5 segundos. Hundió. Y bueno, al final la conclusión es, no hay que preocuparse por el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón. No son el problema. El problema es toda el agua que nos rodea. Por eso, no se me ocurre nada. Por eso no discriminen. Ténganle igual de miedo todo el agua. No, exacto, por eso el agua es mala, no la veo. Ya. Bueno, creo que entonces ya llegamos al final de esta saga de Triángulos Misteriosos. A mí sí fue mi favorito. Saga, 2 episodios. Dos Fueron 4. Bennington. Ah, cierto, cierto. Bridgewater. cierto, Son cierto. triángulos. La vaina que solo dos eran en el agua. Sí, 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 cierto. Yo creo que mi favorito fue el de Bennington y Le el roba la pelirrojo fantasma que desaparece ahí. Marico, yo sí digo, mira, yo dije eso. La teoría más clara y es obvia. Y si no la Sí, pero y ¿cuál si de no los la tres te ven- pareció más raro? y si no lo te. Verga, marico, el de Bridgewater. Que es el de cuando apareció nuestro gran grupo mafioso de los Pumas, marico. O sea, para mí la teoría más clara, y si ustedes no lo piensan así, son estúpidos, es Fue tocar. un enjambre heterodáctilo. Claramente. Y que claramente. No, pero o sea, ahora hablando en serio. Cuando yo vi el Triángulo de las Bermudas de niño, yo juraba que toda esa paja de los agujeros de gusano, que otra dimensión, eso es la verdad. Creo que ese es uno de los misterios con el que ha crecido mucha gente. Y viéndolo ya, o sea, adulto, es fácilmente lo que se habló del Triángulo de Dragón, que es lo de que hay las Un fenómeno climático mayormente. fenómeno climático y también que el magnetismo de la Tierra es más fuerte ahí, y eso que hace que los GPS se dañen. Incluso que los mismos equipos de los aviones se dañen. Oh. Sí. Y también me da risa porque no. O siempre se puede recurrir a las olas monstruos. Y otro de Triángulo de las Bermudas que me acuerdo que vi de carajito era que yo decía que mira, ¿cómo habrá pasado? Que también era como que no, marico, se desorientaron porque lo ponían súper misterioso de que el avión, como que el GPS empezó a fallar y había mucha nube y de pronto estaban no sé cuántos kilómetros en tierra más adelante, porque obviamente se desorientaron y se fueron para donde no eran. Y entonces la descripción la ponen, no, se movió no sé cuántos kilómetros y del triángulo para acá y en tanto tiempo se tuvo que teletransportar y atravesó el espacio-tiempo de una forma no convencional y llegó aquí. Y, no, Marico, eso es. Verga. Eso es como. Gracias. Y bueno, por eso Scooby-Doo y el Triángulo de las Bermudas es mi película favorita. ¿Cuál? Scooby-Doo y el Triángulo de las Bermudas. Es una de mis películas favoritas de la infancia, pero Ah, que ajá, marico, que por lo menos algunos, bueno, los misterios así aéreos que tenemos últimamente, como el vuelo ese de Malasia. Marico, que no, súper inexplicable, marico, ¿cómo que súper inexplicable? Bueno, simplemente pudo haber fallado el GPS, no hay registro y cayó en una zona completamente remota que nadie puede revisar y está tapada, pues, y no ni siquiera eso, como. No, coño, es que el dato lo tenía un amigo de la universidad que el carajo es súper aficionado a los aviones. De unos aviones de, creo que eran Airbus,
que salieron nuevos en 2018 y los carros tenían uno de los sensores que detecta la actitud. Claro, podía fallar en determinadas altitudes o se podía congelar y mandarle datos incorrectos a la computadora de vuelo que le decían que no, el avión no está volando a, ponte, 10.000 metros de altitud, está volando que sí, 2.000. Entonces la computadora tomaba el control del avión, bloqueaba los controles de los pilotos y hacía la maniobra para ascender, causando que a la altura que estaba el avión entrara en pérdida y empezara a caer. Y con los controles bloqueados imposibilitaba de que los pilotos pudieran retomar el control del avión, corregir y evitar caer hasta que ya era muy tarde y el avión se estrellaba. Y también recuerdo que, o sea, Miércoles. la teoría más Por eso sacaron esa serie de aviones un tiempo de circulación. Marico, una teoría que, o sea, que es la más estúpida que yo he logrado escuchar, que History Channel, Por que supuesto. decía que Alienígenas. llegaba a una parte del Triángulo de las Bermudas que había una serie de nubes que tenían una ciudad en las nubes. Y cuando los aviones pasaban por ahí, es que se estacionaban ahí, aterrizaban ahí. Marico, y yo, o estoy muy fumado viendo esta vaina con 8 años, o no fue, o esta vaina no es real y es un recuerdo fallido que tengo, marico. Pero En Tampico, México, que es una ciudad costera, creen que hay una ciudad alienígena submarina que los protege de los huracanes y tormentas. Vámonos. bueno, chicos, ese fue todo el capítulo de hoy. Sí, ya podemos terminarlo, pero ¿Cuál será el próximo capítulo? ni idea porque todavía no he escrito el guión. Será un misterio. Quizás por fin sea lo que quiere Juan. Quizá. Sí, ¿quién oye la madre sabe, verdad? Sí, Bueno, chicos, fue un placer tenerlos acá como siempre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram y Twitter. Recuerden suscribirte y comentarlo y compartirlo con tus amigos. Un placer tenerlos acá. Como siempre, mi compañero Roger, Alex y mi persona. Nos Hank. vemos la próxima. Lo dijo bien. Sí, pero no habla. Sin más nada, nos vemos. Hasta la próxima.